Hay gente que se dedica a realizar algunas prácticas un poco extrañas. San Juan de Ribera fue uno de los obispos que propició y propagó la semilla del alumbradismo en Extremadura, porque decían que precisamente el tener tanto cuerpo de Cristo en el cuerpo hacía que ellas se sintiesen mucho más ardorosas. El unicornio extremeño que fue a morir en un cancho de este color. Estuvieron poblados estos territorios por unos personajes que llaman los áncanos, las áncanas y los pelosáncanos. Dice, ¿a dónde vas, caminante? ¿No sabes que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna? Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Una de las sectas más conocidas del siglo XVI tuvo un enorme arraigo en Extremadura, desde donde operaban sus líderes. ¿Pero qué ha sido de ellos en la actualidad? ¿Desaparecieron como los seres mitológicos que habitaban en muchos lugares de nuestra región? Hoy hablaremos del misterio de los alumbrados y de seres fantásticos. Se aprovechan de la magia para alcanzar a las mujeres y apoderarse de sus cuerpos, para el cual efecto les ayuda el demonio grandemente, el cual viene a las mujeres y las enciende terriblemente en deseos de carne con tan grande opresión que las hace ir rabiando a sus maestros a pedir la medicina de aquellas grandes tentaciones, porque ninguna otra persona puede remediarlas. Y los dichos maestros aplican el remedio natural, tratando con las tentadas deshonestamente y dándoles a entender que no es pecado, porque aquellas obras carnales llaman regalos de gente espiritual y que haciendo aquellas cosas con necesidad espiritual no es ofensa de Dios. Fray Alonso de la Fuente. Encantada de que estés de nuevo con nosotros, porque estamos investigando un tema un poco peliagudo, las sectas. Un tema del que sé que eres un experto y que además nos vas a poder ayudar a discernir cuáles eran las sectas que operaban y operan aquí en Extremadura. Bueno, durante el siglo XVI en adelante fueron muchas las que estuvieron aquí en Extremadura. Quiero recordar, por ejemplo, la famosa secta de los flagelantes, o, cómo no, la de la ley muerta de Moisés, aquellos seguidores del Pentateuco, ¿no? Es decir, los conversos de judíos, y también, por supuesto, los luteranos, esa secta para la Inquisición que había que dinamitar, y, cómo no, la más importante de todas, la secta de los alumbrados. Secta es una palabra que viene del latín y significa separar, dividir. El que se separa, el que piensa de otra manera, el que busca otros objetivos dentro de una colectividad, es condenado, es perseguido, es separado. De ahí viene la palabra secta. En Extremadura ha habido presencia de sectas en distintos periodos de nuestra historia. Uno, por ejemplo, fue el caso de la secta Edelweiss, que tuvo presencia importante en la región y en otras partes de España entre los años 70 y finales de los 90. Se trata de una secta destructiva que, bajo la apariencia de asociación juvenil de montaña, lo que hacían era dedicarse a abusar de menores. De hecho, el líder de esta formación estuvo varias veces acusado de delitos contra la libertad sexual de los menores y, como digo, este grupo tuvo ramificaciones en la región, aunque qué duda cabe que la más importante secta que ha habido en Extremadura ha sido la de los alumbrados. Que por eso nos encontramos aquí en Zafra, uno de los centros más importantes de esta secta de los alumbrados.
Pero aunque antes había, y ahora que sepamos, no hay sectas en Extremadura, que sepamos, lo cierto es que sí hay gente que se dedica a realizar algunas prácticas un poco extrañas, como por ejemplo, algunos nombres surgieron acerca de un extraño caso que sucedió en Alicante, en el Peñón de Ifach. Este verano, unos submarinistas que estaban por la zona del Peñón de Ifach, en Calpe, Alicante, encontraron una bolsa donde había, entre otros restos, huesos humanos, palos con distintas inscripciones y marcas, documentos, y todo esto sorprendió muchísimo. Lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, quien se puso a investigar y halló otras cuantas bolsas. Aunque todavía no ha trascendido cuál fue el origen de esos elementos, se barajan las hipótesis de que se trate de un ritual de tema de dinero, porque aparecieron documentos de la agencia tributaria, o incluso de tema amoroso, personas que habrían intentado en un lugar como se piensa mágico hacer un ritual para solucionar sus problemas. Pero esto tenía una relación bastante directa, parece ser, con Extremadura, porque bueno, muchos de los nombres que se dan a conocer pues procedían de esta zona, ¿no? Eso también quiere decir que esa realidad no es que se viviese en Alicante, sino que aquí también se estaba de alguna forma viviendo, ¿no? Y quizás pues no se encontraron ese tipo de elementos, ¿no? Existe una relación directa con Extremadura porque en esas bolsas con huesos humanos aparecieron documentos en los cuales había nombres y apellidos de personas radicadas en Extremadura. Por eso parte de la investigación policial de la Guardia Civil se trasladó aquí hasta la región. La investigación todavía continúa abierta, no sabemos el papel que ellos tuvieron, pero sí que está claro que formaron parte de alguna manera, o bien activamente o de manera pasiva, de estos sucesos que además no ocurrieron en un lugar casual, porque el Peñón de Ifach es un punto, un enclave rodeado de misterios y leyendas, y que formaría una especie de triángulo de las Bermudas español junto con Mallorca y la isla de Esvedra en Ibiza. Entre estos puntos, al parecer, hay muchos avistamientos de luminarias y otro tipo de historias. Bueno, aunque en este caso no se sabe realmente si fue un conjuro amoroso, si fue un conjuro económico o si tenía que ver con algún rito satánico, sí es cierto que algo ha ocurrido en nuestra región últimamente. Hace poco hubo también un sacrilegio en el cementerio de San Martín de Trevejo, en el que pusieron unas extrañas velas y unos símbolos satánicos, pero que luego resultó ser simplemente una travesura de adolescentes casi. Pero sí es cierto que en Extremadura todavía se cree, se piensa y seguramente se realiza algún tipo de estos ritos satánicos. No solamente ahora, también en la antigüedad. Sí, por supuesto, en la antigüedad tenemos muchísimos casos, ¿no? Pero también en época actual, en el siglo XX, sin ir más lejos, tuvimos el caso de Luisa Callejo, una mujer que vivía en la Plaza Alta de Badajoz, que se dedicaba precisamente a ir al cementerio de Badajoz a sacar huesos de difunto, una auténtica profanadora de tumba, precisamente para hacer con ellos medicamento. Va a ser sorprendida por la Guardia Civil y bueno, la van a arrestar y va a haber un juicio contra ella por esos hechos en concreto. Por lo tanto, el mundo de la profanación de tumba, de cadáveres, etcétera, ha estado siempre muy al orden del día. El mismísimo vudú también se ha vivido muy intensamente en esta región. El vudú sigue muy presente y de hecho se utiliza para someter a personas. Sin ir más lejos, en el año 2009 el Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo una operación en la que acabó con una red de prostitución que sometía a nigerianas a este tipo de trabajos a través del vudú. Les decían que si no cumplían con el trabajo que tenían que hacer en estos prostíbulos, a través del vudú podían causarles la muerte tanto a ellas como a sus familias. Por esto seguían adelante no trabajando en estos lugares y sin decir absolutamente nada de lo que allí estaba ocurriendo. Recientemente se ha dado un caso parecido en Alicante, por lo tanto este tipo de creencias siguen muy vivas. La situación de la sociedad influye mucho. De hecho, en España, es decir, a partir de la crisis, se han creado, han aparecido cerca de 60 sectas nuevas, ¿no?
y están precisamente orientadas ya no a la religiosidad, sino más bien al desarrollo personal, al solucionar el crecimiento, al solucionar mágicamente todo esto que nos está faltando, la frustración y la desigualdad que siente una persona que se ha quedado en paro o que cree que ha fracasado en su vida. Lo cierto es que las sectas, antes y ahora, se han aprovechado, digamos, de gente que tenía algún tipo de problema físico, que tenía problemas psicológicos, problemas sentimentales, problemas económicos. Sin embargo, la secta más conocida de Extremadura es sin duda la secta de los alumbrados. La secta de los alumbrados por antonomasia, y Zafra, por supuesto, la roca firme de esa secta. Las sectas son grupos complejos, formados por una estructura jerárquica y piramidal lideradas por un gurú carismático que exige una devoción y dedicación de tipo explotadora, que suele acabar en daños de tipo emocional, social o económico sobre las personas. El perfil psicológico de un gurú de secta es altamente complejo. Se trata de personas con grandes capacidades para seducir y enredar a los participantes del grupo. Los líderes de sectas son caprichosos, tiránicos e incluso despóticos, y acaban abusando verbal, física o sexualmente de sus miembros. La secta de los alumbrados era un grupo de sacerdotes aquí en Extremadura que se caracterizaron precisamente por no tener trabajos ni beneficios, y iban predicando por los pueblos, y a través de esas predicaciones iban captando a determinadas mujeres sobre todo, y no que fueran viejas, no las querían a las personas mayores, tenían que ser jóvenes, doncellas, y a partir de ahí pues consiguen en pocos años crear un grupo lo bastante importante pues para tener en cuenta, ¿no?, en esos momentos, y que precisamente pues la Inquisición pusiese su ojo, su objetivo sobre ellos. Realmente el nombre de alumbrados viene de un franciscano de Ocaña al que acusan de estar alumbrado por las tinieblas de Satán y que seguía este tipo de creencias. Pero ¿de dónde viene realmente la historia de los alumbrados extremeños? Bueno, realmente nace de alguna forma con esa ruptura que algunos sacerdotes quieren implementar con la Iglesia Católica, ¿no? Desde personas que siguen el luteranismo, recordemos que ya Lutero había roto con la Iglesia Católica en esos momentos, y por supuesto también, como no, gente conversa de judíos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Zafra, de los 20 sacerdotes que había, los 20 eran alumbrados y todos descendían de judíos conversos, ¿no? Por lo tanto, digamos que era gente que tampoco estaba muy metida dentro del mundo religioso, aunque estaban para salvaguardar su honra sobre todo, ¿no?, y su limpieza. El nombre de los alumbrados o la aparición de los alumbrados, tanto a nivel de España como de Extremadura, tiene mucha relación que ver con las reformas que se llevan a cabo a partir del siglo XV y XVI, fundamentalmente el XVI, con motivo de la aparición de unas nuevas corrientes de pensamiento como es el racionalismo, ¿no? También viene muy influida por la corriente franciscana. Empiezan a hablar de un misticismo, es decir, de acercarse a Dios. A Dios, dice la religión católica, que no se le puede conocer si no Él se presenta ante ti, si no es Él que quiere presentarse ante ti. El hombre por sí mismo, por la razón o por sus medios, no puede conocer a Dios. Entonces, los alumbrados es un grupo de unos beatos o de algunos predicadores que se inician en la zona de Guadalajara en 1515 aproximadamente, en que empiezan a desarrollar esta teoría de conocer perfectamente a Dios, y no solamente eso, sino que tiene otros principios mucho más fuertes, mucho más severos, que rompen con la religión, como es la libre interpretación de la Biblia.
He mencionado antes el tema sexual. ¿Realmente crees que detrás de esta secta lo que había era un poco de lujuria más que de creencias religiosas? Lascivia, lujuria, totalmente, porque a través de las imágenes de Cristo, sobre todo Cristos que fuesen, digamos, abultados dentro de los templos, se utilizaban este tipo de imagen, incluso se esclavaban para que algunas de estas mujeres se postrasen sobre el Cristo, le besasen al Cristo, incluso pudiesen llegar a tener producciones con la misma imagen, ¿no? Pero por supuesto luego eran ellos los que entraban al saco con estas doncellas. Bueno, pues el estrupo estaba al orden del día y fue una de las razones por las que se escandalizó, sin duda alguna, no solamente Zafra, sino otros muchos lugares de Extremadura, y que se actuase contra ellos. Los alumbrados se aprovechaban de las mujeres que se encontraban solas porque o bien su marido se había marchado a hacer las Américas o porque estaban trabajando en cualquier otro lugar, y les imbuían de ideas como que, por ejemplo, podían alcanzar a Dios a través de una unión carnal cuando tomaban la sagrada forma. Entonces, según los documentos que se conservan, ellas estaban muy encendidas cuando tomaban esa hostia consagrada y pensaban, ¿no?, que podían aliviar esos sentimientos sexuales con sus confesores. Y también dicen los textos que cuando no tenían cerca a los confesores se aliviaban entre ellas. Has comentado, Fermín, que las querían jóvenes. ¿Cómo captaban a estas mujeres? Bueno, pues iban buscando sobre todo mujeres que vivían en zonas humildes, zonas pobres, gente que no tenía un nivel cultural alto y gente sobre todo que tenían algún tipo de problemas, ¿no? Ellos siempre le daban la salvación y la ayuda en un determinado momento para bueno, que el problema que tuviesen en casa lo pudiesen solucionar. Creaban sus famosos conventículos, es decir, una casa determinada del pueblo donde hacían las juntas, que se llamaban, donde 2 veces al día, en horas determinadas, hacían un tipo de oración que se caracterizaba precisamente con fijarse todo su cerebro en las 5 llagas de Cristo, ¿no? Y a través de esas llagas, bueno, ahí es cuando venía ese ardor, esa verdadera lascivia, ¿no?, que hacían que llegasen pues a ejecutar todo ese tipo de actividades anómalas. Las personas que son captadas no tienen un perfil definido, es decir, todos podemos ser captados en algún momento. Si nos pescan en una situación de vulnerabilidad, bajos por alguna situación vivida o por un estado de ánimo especial, ¿no? Es un fenómeno mucho más frecuente de lo que se cree, y precisamente el creer a mí no me va a pasar es lo que nos hace más vulnerables y más peligrosos, ¿no?, la captación. Incluso un obispo de Badajoz fue llegado a ser acusado de alumbrado. Exactamente, San Juan de Ribera fue uno de los obispos que propició y propagó la semilla del alumbradismo en Extremadura. Fray Alonso de la Fuente, que fue, digamos, el fustigador de esta secta y el encargado de ir tras ellos para cazarlo, dice en sus memoriales y en sus documentos que este obispo fue precisamente el que de alguna forma ensalzó a este grupo de sacerdotes, porque además dejaban inclusive que algunos de ellos se casasen, ¿no? Las personas que captan a los posibles, las posibles víctimas sí tienen una característica especial, es decir, son muy seductoras, tienen una facilidad de palabra muy importante, fingen ser muy empáticas, entonces empáticas y simpáticas, conectan muy bien con la persona y les hacen creer que les van a dar o les van a ofrecer todo lo que en ese momento les está faltando, ¿no? Que no es porque lo adivinen en realidad, sino porque previamente se hizo un trabajo de ir investigando qué es lo que a esa persona le está afectando, qué es lo que necesita. Además era muy fácil reconocerlos porque iban con unas sayas de color pardo por las calles de Zafra, por ejemplo, y además, bueno, pues iban desaliñadas, sucias, siempre con la cabeza baja, y en determinados momentos, a lo mejor en la calle, comenzaban a dar gritos porque estaban siendo, dice, tentadas en ese momento por el Espíritu Divino. No solamente el obispo de Badajoz, San Juan de Ribera,
fue acusado de alumbrado. Incluso gente que llegó a santa, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, incluso gente muy poderosa como el mismísimo conde duque de Olivares. Conde duque de Olivares, que incluso se llega a decir que en el convento de Madrid, el convento de San Plácido, bueno, pues llega a entrar al mismo porque ahí precisamente hay una secta satánica, ya que todas las 25 hermanas monjas que ahí estaban, bueno, pues cada una tenía un demonio dentro de su cuerpo y había que acudir a exorcizarla, ¿no? Y bueno, pues el padre Calderón, que de alguna forma su confesor, era el encargado de estos exorcismos, pero el conde duque de Olivares, también de otros personajes de la calle, entraban también para fornicar con este tipo de mujeres, ¿no? Que además el cabecilla de esta secta era de un lugar muy cercano aquí, de Barcarrota. Las sectas no siempre buscan sexo o dinero. La mayor parte de ellas lo que buscan es conseguir el poder y el control de la mente de los miembros. El dinero viene después, una vez la voluntad ha sido controlada. Los investigadores aseguran que las personas quedan tan involucradas emocional y financieramente que incluso pueden llegar a cometer crímenes por el simple hecho de obedecer las instrucciones del líder. Hernando Álvarez era sin duda el gran gurú del alumbradismo en Extremadura, junto con Chamizo aquí en Zafra, y se caracterizó también por los mismos movimientos que Chamizo, es decir, por tener a más de 20 mujeres a su alrededor, a las que bueno, solía llevar desde la misma iglesia de Barcarrota cajas de hostias consagradas para dársela de 5 en 5, de 6 en 6, porque decían que precisamente el tener tanto cuerpo de Cristo en el cuerpo hacía que ellas se sintiesen mucho más ardorosas, ¿no?, para el tema de la lascivia, pero todo eso conllevó que luego fuesen precisamente condenados por la Inquisición de Llerena, y un 29 de junio del año 1579 se va a celebrar en la Plaza de Granada un auto de fe conocido como el auto de los alumbrados de Llerena, que cuando se dice alumbrado de Llerena no nos estamos refiriendo a que los alumbrados fuesen de Llerena prácticamente no hubo alumbrados, estaban en Zafra, estaban en La Raya, etcétera, etcétera. En aquel momento, en Llerena, en el siglo XVI y en el XVII, llega a haber un 10% de la población es religiosa. Es decir, que entre monjas, clérigos, frailes y sacerdotes, un 10% de la población en Llerena pertenece a este orden social. Eso significa mucho. Y eso significa que si hay alguien, algún predicador, algún líder que encabeza ese movimiento, que encabeza esa reforma, que encabeza esas teorías, realmente dé lugar a lo que estamos hablando, de que las monjas no hacían falta que llevaran a cabo las costumbres, los hábitos que tenían en su momento de tipo religioso, sino que con esta penetración en el mundo del misticismo, pues podían conocer a Dios, ¿no? Podían acercarse a Dios. Y a Dios se conocía a través del Espíritu, y el Espíritu le transmitía el sacerdote, el predicador. Claro, había abusos de todo tipo en este sentido. Hemos comentado antes que la secta llega hasta el mismo obispado de Badajoz. ¿Qué ocurrió con el obispo Amador Merino? Bueno, se cree que la secta de los alumbrados realmente se dinamitó a través de este auto de fe de 1579. Sin embargo, no fue así. La secta se aletargó y volvió a resurgir en el año precisamente 1749, cuando Amador Merino Malaguilla, obispo de Badajoz, se dedicaba precisamente a potenciar de nuevo el alumbradismo, y yendo él mismo con algunos sacerdotes a el convento de Carmelitas de Zafra, en concreto, donde iba
a practicar exorcismo a esas monjas que decían que estaban endemoniadas y que como tal había que sacarles a ese maligno del cuerpo, pero claro, eso conllevaba el toqueteo de sus partes íntimas y tener algunas que otras relaciones sexuales, no solamente con las carmelitas de Zafra, sino también con las carmelitas de Fregenal de la Sierra. Y no solo en Zafra, también en Fuente del Maestre tuvieron lugar unos sucesos terribles. Sí, ahí precisamente un gurú llamado Gaspar Sánchez, que era el encargado de alguna forma velar por un número importante también de beatas en esa localidad, se caracteriza precisamente porque Fray Alonso de la Fuente, que va a dar un determinado sermón en la iglesia del pueblo, al terminar, una de las alumbradas que estaba en contra de todo lo que estaba diciendo, ya que las había acusado de alguna forma, se sube al púlpito y le dice: bachillerejo, no entres más aquí. Y a partir de ese momento los cristianos de raza que estaban sentados, bueno, pues los bancos principales se levantan, cogen a Mari Sánchez, ella se agarra a las rejas del altar y no eran capaces de sacarla con la fuerza que tenía, las agarran por sus partes, la ponen boca abajo, lógicamente su falda se le viene hacia la cabeza, queda completamente desnuda y así la humillan públicamente paseándola por toda la iglesia hasta sacarla fuera del templo. Estaba muy vigente, muy potente la secta de los alumbrados en Fuente del Maestre y también, como no, en Fuente de Cantos, por ejemplo. Esto es llevado hasta a sus últimas consecuencias, da lugar a que la incultura que reinaba en aquel momento, había frailes que realmente no tenían ni orden, ni cultura, ni educación, ni formación, pues den lugar a una degeneración de estas prácticas, fundamentalmente con el tema de la lujuria, con el tema del sexo, ¿no? Realmente ahí es donde se les acusa más, sobre todo a los de Llerena, las prácticas lujuriosas que hacían, y las sodomías, también se les acusa de sodomía, se les acusa pues, de todo esto con referente al sexo, que es realmente lo que escandalizaba y lo que llamaba la atención. En Extremadura, como en todas partes, hay gente que discrepa, hay disidencia. Y cuando hay disidencia, pues la gente tiene que elegir. Lo bonito sería que tuviésemos una especie de escaparate donde cada cual pudiera elegir su doctrina, su filosofía, su religión, etcétera, etcétera. Con lo cual, tanto antes como ahora, desde los alumbrados hasta los testigos de Jehová, pues podemos decir que para muchas personas en Extremadura también ha habido sectas. Pero ahora, con democracia, ni los testigos de Jehová, ni lo que pensaban los alumbrados, se puede considerar de ninguna manera sectario. Sin embargo, Fermín, lo que no es diferente es la manera de captar a los adeptos. No, para nada. Siempre se han ido detrás de aquellas personas que de alguna forma, bueno, pues estaban caídas, económicamente no funcionaban bien, tenían una vida, digamos, un poquito pobre. Y esto hacía que estas personas se encargasen de ella, las escuchasen, las ensalzase y precisamente ante el grupo todavía esa persona se crecía porque le estaban dando una importancia que la sociedad no le estaba dando en ese momento. De ahí que fuese esa una vía de captación que atraía a muchísima gente, sobre todo en épocas donde la miseria estaba por todos lados, ¿no? Y eso en la actualidad sigue formando parte también de esa dinámica de captación de las sectas. Lo cierto es que aunque ya no existan alumbrados en los pueblos de Extremadura, hay indicios que marcan que las sectas todavía perviven en nuestra región. Lo cierto es que mientras exista el diablo y exista Dios, las sectas van a estar ahí. Unicornio extremeño que fue a morir en un cancho de este color. Estuvieron poblados estos territorios por unos personajes que llaman los áncanos, las áncanas y los pelojáncanos. Dice: ¿a dónde vas, caminante? ¿No sabes que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna?
En un principio solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte, allá donde el abismo, se formó una región de nubes y sombras. En el sur se formó la Tierra del Fuego. Los 12 ríos de pura agua glacial llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. La creación según la mitología nórdica. Lourdes, hoy vamos a hablar de la mitología, un tema apasionante pero también extenso. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la mitología? Pues la mitología israel puede sonar como algo aburrido, pero ¿qué me dirías si te dijera que contempla historias de unicornios, que tenemos el nuestro propio en Extremadura, o que nuestros campos están llenos de personajes fantásticos, de mujeres que pueden colmarte de bendiciones o también, por qué no decirlo, pueden causarte algún tipo de daño? La mitología viene del griego mitos, como el nombre de este programa, y significa palabra o historia, y lo que hace es hablar, contar relatos sobre el mundo que nos rodea. La gente cree en la mitología como creen en Dios y cree en las religiones. La necesidad de dotar a seres fantásticos de propiedades que no tenemos los humanos, los calma y les da seguridad. Entonces, así como crearon ángeles, crearon demonios, crearon dioses buenos, dioses malos. El ser humano tiene un vínculo, un apego necesario con la naturaleza, es decir, los primeros hombres, en los albores de la humanidad, el hombre vive apegado de una forma muy directa con la naturaleza. En este sentido, la naturaleza es la que nos brinda, la que nos aporta todo, pero al mismo tiempo hay que temerla, porque en un momento dado cualquier cambio en esa realidad hace que el hombre tenga que sufra o tenga problemas hasta por desaparecer. Y precisamente ese entorno para nuestros antepasados era la naturaleza. Por eso es normal que tenga un protagonismo especial en estas leyendas, ¿verdad? La naturaleza tiene un papel clave en la mitología porque lo que hace la mitología es tratar de explicar fenómenos naturales que nuestros antepasados desconocían, desde lo más grande como pueda ser la creación del mundo hasta algo sencillo como pueda ser, por ejemplo, el color parduzco o rojizo de un cancho, como este, que me recuerda la historia del unicornio extremeño que fue a morir en un cancho de este color, que es conocido como el cancho de la sangre por la historia de este ser mitológico. Estás hablando del escornao, ¿verdad? Hablo del escornao, de un ser mitológico que habitó la zona de Aigal. Este ser era malvado, tenía totalmente atemorizada a la población, atacaba y se ensañaba especialmente con las mujeres, y era una mezcla, un cruce de jabalí, yegua, toro, y bueno, tenía un cuerno en la frente de gran tamaño que dicen que afilaba contra las rocas. En cuanto a su origen hay distintas versiones. Algunos dicen que nació del cruce entre una yegua y un jabalí, y otros, sin embargo, afirman que su origen habría sido aún más oscuro y malvado. Dicen que sería el fruto de una relación contra natura, de una relación entre un pastor y una oveja, y que por lo tanto, como esta relación contra natura es algo incestuoso, que de ahí solo podría haber nacido algo tan malvado como el escornao. Por eso los habitantes de Aigal lo consideraban un castigo divino. La arremetía sobre todo con las mujeres. Le gustaban las palomas. Cuando terminó con todas las palomas que había por ahí por la zona, ya iba a las mujeres. Las mujeres las ensartaba, o sea, las ponía con el gancho, con el cuerno, y se las comía. Entonces, no había forma de eliminarlo, no sabían cómo hacer. Recurrieron a la pólvora, al veneno, las balas les rebotaban. Gracias a la ayuda divina consiguieron acabar con él.
Al parecer decidieron excomulgar al Escornao y en una procesión que hicieron a las afueras del pueblo, cuando apareció el bicho dispuesto a atacar a unas mujeres que estaban presentes en la comitiva, la ayuda divina acudió a ellos, paralizó al animal, que fue a reventar contra el cancho de la sangre, y así acabaron pues contra este mal que estaba atemorizando a todos los habitantes. Y por cierto, el cuerno del Escornao se conservó durante muchos años como reliquia, al parecer en Aigal, que se usaba pues tanto para curar la infertilidad como para ayudar a los mozos a librarse de la mili, hasta que un obispo decidió retirarla porque no consideraba muy cristiano venerar la reliquia de un ser tan malvado. Este Escornao tenía fijación con las mujeres, pero las mujeres también tienen un papel preponderante en estas leyendas mitológicas, ¿verdad? Sí, la mujer es importante a nivel de mitología como dadora de vida, como diosa madre, y se personifica en figuras como por ejemplo la chicharrona, una mujer bonachona, de gran tamaño, que calzaba grandes zapatos, que vive en los montes urdanos, que bajaba a comienzos de diciembre a las alquerías y que era motivo de alegría porque su llegada indicaba que ya podía comenzar el periodo de matanzas. Sin embargo, me está recordando otra mujer que también baja de las montañas, pero que no es precisamente muy buena. Pues no, hablamos de la Serrana de la Vera, quizá el personaje mitológico extremeño más conocido. La Serrana de la Vera, desde el punto de vista histórico, que hay unas teorías históricas, que son las que más se han impuesto en Extremadura, pues era una mujer muy guapa, de mucha belleza, que se enamoró de un sobrino del obispo de aquí de Plasencia, un tal Carvajal. Él la abandonó, la mujer se vio despechada y entonces se retiró al monte y la tomó con los hombres. Hombre que pasaba, hombre que se cargaba. Esa era la Serrana. Al final la cogieron, unos cuentan que la perdonaron y otros que la ajusticiaron. Una mujer cuya leyenda comienza en la época del Siglo de Oro, que vive en una cueva cerca de Garganta la Olla y que se dedica a conquistar a hombres a los que lleva a su cueva, cena con ellos, goza de sus encantos y después los mata acumulando sus calaveras y sus huesos en la cueva. Dicen que la serrana habría nacido también, como el Escornao, de un cruce entre una yegua y un hombre, por lo tanto sería como un mito del Polifemo, un mito femenino de Polifemo, porque también se le otorga un gran tamaño y una fuerza descomunal. En Piornal, por ejemplo, hay una roca que dicen que fue arrojada allí por la serrana a kilómetros de distancia, y también, por ejemplo, en Garganta la Olla se cuenta que allí hay una roca donde hay una huella que es la del pie de la Serrana de la Vera, y la otra huella no está porque dicen que tenía el pie apoyado en otra roca, pero a 1 kilómetro de distancia. Al principio de los tiempos solo existía el agua. En los primeros mitos aparecen seres que crean el mundo a partir del océano. Idean un espacio poblado por animales y hombres, pero también de dioses que intervienen en la vida humana y en las fuerzas de la naturaleza. Y eso es porque la mitología siempre ha buscado respuestas al significado de nuestra existencia y a lo que nos espera tras el umbral de la muerte. Todo ello a través de personas y leyendas que pueblan nuestras tierras y que, todavía en la actualidad, continúan teniendo su espacio. Félix, estamos de nuevo aquí en Las Urdes visitándote, porque hablando de mitología era imposible no conocer la riquísima mitología que existe aquí en esta región. Empezando además por sus mismos orígenes, ¿verdad? Por sus mismos orígenes, efectivamente. Aquellos orígenes que la memoria colectiva nos habla de que estuvieron poblados estos territorios tan montañosos y tan agrios y tan ásperos por unos personajes que llaman los áncanos, las áncanas y los pelojáncanos. El jáncano es el cíclope por antonomasia, el que vive en la cueva, el que lleva sus ganados a pastar y el que tiene prácticamente atemorizado al resto de pastores que viven en la comarca.
solamente logra vencerlo un día uno que llaman Perico el de las Urdismalas. Perico el de las Urdismalas, porque justamente fue la misma treta, curiosamente, de la leyenda del cíclope Polifemo. El mito o la leyenda de Polifemo formaría parte del ciclo homérico, en concreto sería el canto noveno de la Odisea, y cuenta cómo la tripulación de Ulises pues se ven atrapados dentro de lo que sería la caverna en la que vivía el cíclope Polifemo, y cómo Ulises, que es una especie de héroe con unas capacidades más allá de las que tiene un hombre, en este caso se caracteriza por ser muy inteligente, por ser muy sagaz, engaña al cíclope. La jáncana es un personaje que tiene la ambivalencia de ser la mujer del jáncano, la que habita al fondo de la cueva, de las grutas que hay en la montaña, pero esta tiene la propiedad de metamorfearse en una dama guapa, preciosa, una especie de serrana bandolera, la cual anda por las montañas y, de hecho, en las Urdes cantan romances. Allá por tierra de Urdes, al pie de Peña de Francia, se pasea noche y día una jáncana malvada. Pobre del caballero que se la encuentre la cara. No hay que confundir leyenda, mito y cuento popular, ¿no? El cuento popular todos lo asumimos como que no es real. La leyenda sí tiene parte, digamos, creativa, inventada, pero tiene una base histórica. Y luego la mitología sería también ficticia, son mitos fundacionales en la mayor parte de los casos, pero se tienen como ciertos, ¿no? Y no olvidemos que en muchos casos lo que hoy día es mitología clásica grecorromana era la religión para muchos griegos y romanos de su momento. El caso es que el caballero este se pierde en la montaña y justamente, y cuando se me contó allí, sentado en una peña la jáncana. Y ella riéndose a carcajada en plan irónico, sarcástico, le pregunta ¿dónde va el caballero? Por aquí, por estos sitios. Y entonces resulta que le dice, siga para adelante, que ese caminito lo llevará a su casa. Y lo único que está engañando y empieza a dar vueltas a la montaña hasta que de pronto, al dar una vuelta, aparece una tienda llena de montones de alhajas, de sortijas, y estaba la jáncana de comerciante. Y le dijo la jáncana riéndose, ¿qué es lo que quieres de todo lo que tengo aquí en mi tienda? Y dijo, esas tijeritas que hay ahí. Al decir aquello, empezó la jáncana a metamorfosearse y el pelo se le emborrojó todo por completo, y los ojos se le volvieron como huevos de Milana, las uñas se le alargaron y se convirtió en una especie de ser monstruoso por completo. Y se lanzó sobre él y lo forzó por completo al caballero y con las tijeras le cortó la lengua. Y ya cuando dice, ala, vete para tu tierra y cuenta por señas lo que te ha hecho la jáncana. Y entonces él ya cuando se iba justamente, decía, alto, caballero, que se te olvida las tijeritas de plata, y para que el día en que te mueras te corten bien la mortaja. En personajes fantásticos de mitos se mezclan figura parte humana y parte animal para darle mayor fuerza a la característica que quieren resaltar, ¿no? O que necesitan. Es decir, necesitan poder y entonces aparecen garras, aparecen alas. Es propio que el ser humano busque tratar de conseguir lo que no tiene. Es decir, el ser humano en definitiva es bastante débil desde el punto de vista físico, es decir, tenemos un cerebro que nos hace copar lo que sería el mundo natural, pero a fin de cuentas somos más lentos, somos menos fuertes, somos menos hábiles en algunas circunstancias y por eso buscamos hibridarnos con los animales, mezclarnos con los animales, ¿no? Pero no perdemos siempre el hecho del cerebro, que es lo que nos hace estar ahí. Félix, ¿quién era Tauto exactamente? Es, junto con el rey Batueco, los que introducen la agricultura en la comarca y los que traen la escritura, que es la que aparece en las cancheras pizarrosas. Tauto es un personaje que es fuerte como un toro,
grandísimo, viene vestido con pieles, tiene unos puños, donde dice que en cada puño de ellos coge una cesta de castaños o de nueces, y es capaz de estrujarla y hacer un suero y tan líquido como la propia leche, que chorrea. Y aparte de ello, es un glotón, porque devora, se come diariamente, dice, con un pan de 15 libras de centeno, y llevaba un chuzo. Y el chuzo lo lanzaba con tanta fuerza que era capaz de atravesar con un solo viaje que tiraba a cualquier jabalí, a cualquier ciervo o incluso a un oso. Un ser mitológico sería un ser que comparte una serie de rasgos comunes con el resto de miembros, digamos, de esa misma entidad, pero luego también va a tener una serie de peculiaridades que le hacen diferente. Es decir, nos podemos encontrar desde seres antropomorfos, como podían ser los héroes griegos. En este momento se nos ocurre, por ejemplo, Hércules o Aquiles, y luego nos encontraríamos también casos de lo que se denomina teriomorfismo, es decir, mezcla entre el hombre y la bestia. Podían ser un centauro, un minotauro, y luego pues elementos que mezclan diversas realidades de la naturaleza, por ejemplo, un dragón o un unicornio, que sería la mezcla entre un caballo, un narval, o un caballo, un rinoceronte. En definitiva, seres que no son reales, pero que sí son creíbles. Maravilloso el personaje este de Tauto, sí. Pero por supuesto tenemos que hablar de mis dos personajes preferidos de las Urdes, el macho Lanú y la chancalaera. Los animales son fundamentales en la mitología, ya que en muchas ocasiones los dioses deciden encarnarse en uno de ellos. En la mitología griega, Zeus se transformó en toro y en cisne. En la religión egipcia, casi todos los dioses tienen al menos una forma animal. Horus posee cabeza de halcón y está acompañado de deidades como la diosa Leona, la vaca o el dios Solar-Ra, que se convirtió en gato. Por su parte, los monstruos suelen ser combinaciones de varios animales, como el grifo, que tiene un cuerpo de águila pero también de león. Los centauros, que eran mitad hombre y mitad caballos, o la quimera, un monstruo que escupía fuego y que estaba compuesto por partes de león, cabra y serpiente. Feli, la chancalaera es un mitológico ser femenino que habita aquí, ¿verdad? ¿Quién es exactamente? La chancalaera, como su nombre indica, de acuerdo con el término urbano achancal, que significa pegar una zancada grandísima de casi de un monte a otro monte, pues de ahí se deriva el nombre de chancalaera. Y este personaje tiene el parecido a ciertas similitudes con la propia jáncara, porque también es polifacética, tiene una cantidad de opciones vitales grandísima, ¿no? Se transforma. Se transforma. Y de hecho también cantan coplas sobre ella. Hay una copla muy parecida a la famosa Serrana de la Vera, ¿verdad? Que es una, lo vas a ver en la Urdes, dice, un águila vi volar tan alta que al cielo llega. Y cuando la vi bajar, era una chancalaera. La Vera se relaciona a la serrana con una yegua, porque dice que mi padre era pastor, que mi madre era una yegua, y sin embargo la chancalaera aquí en las Urdes se relaciona con un ave como las antiguas arpías griegas. Sí, justamente, es una forma, es un águila, a veces una águila que va volando y cuando vas a beber a la ribera, pues se dan cuenta, el romance dice que es una chancalaera, la que viene. Entonces, la chancalaera es un personaje también grandísimo, gigantesco por completo. Siempre que se crean personajes ficticios es para calmar una ansiedad o para satisfacer una curiosidad que no puede ser satisfecha de otra forma, ¿no? Entonces encuentran la explicación irreal a algo, a una angustia real que tienen. Y esos mitos o esas leyendas les dan tranquilidad y los hacen sentir más seguros. Es curioso porque ella es muy amiga de los herreros que habitan la comarca. Ella le trae y le ayuda a los herreros a fabricar su historia, para que le fabriquen los herreros unas azagallas que tiene, una serie de jabalinas para la caza, que se dedica también, es cazadora, se alimenta de la caza, viste con pieles, tiene una gran merenera grandísima que la arrastra completamente hasta las posaderas
y después también llevan el zurrón, una especie de flauta, con lo cual alegra bucólicamente los campos de la comarca de las Urdes. Y la chacarera, siempre, por todos los medios, los herreros están agradecidos con ella y siempre les advierto una cosa: ojo con darle el hierro a los amorachines del cielo. ¿Quiénes son esos amorachines del cielo? Los amorachines del cielo son unos seres pequeñitos completamente que están arriba en el firmamento y son los encargados de fabricar los rayos. Entonces les roban a veces a los herreros el hierro para fundirlo y hacer los rayos que disparan cuando hay tormenta. Entonces la relación es muy buena de la chacarera con los amorachines del cielo. Cuando el hombre intensifica los ciclos naturales que supone la aparición de la agricultura por un lado y la ganadería por otro en el Neolítico, nos encontramos que el viento, el agua, la lluvia se convierten fundamentalmente, y el sol se convierten en divinidades. También se harán divinidades la tierra, Gaia, ¿no? Es decir, que en su vientre acoge el fruto que luego nace y del que nosotros nos alimentamos. Es decir, como dependemos de esa intensificación de la tierra, de los ciclos agrícolas, convertimos esos elementos de la naturaleza en divinidades, ¿no? Hay otro ser mitológico que a mí me apasiona, lo tengo que reconocer, que es el macho lanú. Sí, el macho lanú es que en una comarca o un territorio como las Urdes, donde el ganado primordial que siempre se ha pastoreado han sido las cabras, también tenía que mitificarse algún tipo de ser, y es que el macho cabrío, aparte de su versión que también existe en las Urdes demoníaca, hay el famoso macho lanú, que es un ser gigantesco, grandísimo. Algunos lo comparan como el doble de un oso, y el cual en noches lóbregas, noches más o menos de invernales, aparece en los bosques, y se encuentra un caminante. Entonces los caminantes tienen mucho miedo, por el motivo de que cuando venga un caminante rápidamente se oye como una voz tenebrosa que retumba, y dice: ¿a dónde vas, caminante? ¿No sabes que entre las voces la una anda la mala fortuna? Y entonces las voces esto, y entonces se pone de mano para arriba y berrea, y el berrillo del macho retumba completamente por todas las montañas de la comarca. El utilizar seres fantásticos que tienen unas cualidades distintas, pues lógicamente un apego, un sentimiento de pervivencia, es decir, buscar ir más allá de los límites que tiene la propia experiencia humana. Es decir, el buscar mezclarse con un animal, ser mitad hombre, mitad toro, mitad hombre, mitad caballo, aparecer seres mitológicos, animan, recrean lo que es la vida humana, y lo que tratan de buscar es dar respuesta a las grandes incertidumbres que nosotros tenemos y que no hemos respondido totalmente, es decir, de dónde venimos y a dónde vamos y por qué nuestra existencia es tan efímera. Es decir, buscamos en lo sobrenatural una especie de consuelo a lo que sería la realidad de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Es decir, animamos esa realidad a través de estos seres grandes, pequeños, que vuelan, que corren. Las Urdes, como hemos visto y hemos relatado, hay mitos para dar y para tomar, lo cual pone de manifiesto, de relieve, que es un islote, este islote bizarroso, al norte de la provincia de Cáceres, donde la cultura tradicional popular, la cultura oral pasada de padres a hijos, tiene una vital importancia, y lo que pone de manifiesto es que muchos cuentos, historias, entre comillas, que se han contado sobre esta comarca son infundios y son verdades a medias o son mentiras absolutas. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.